Ok, vamos a empezar por esto, ¿ya? Lo que es... A ver, espérenme un momentito. Vamos a buscar un puntero. Ya, tenemos simple past, ¿ok? Acá está ya van, ya lo he determinado con oraciones para poder mostrar la forma afirmativa, negativa e interrogativa. Para poder hacer una oración en pasado simple, tenemos que primero tomar en cuenta el verbo. ¿Ya les he dado las hojitas o les falta? No les he dado, ¿verdad? Las hojitas, o algunos ya, el año pasado ya lo han comprado, este año no sé. Los que tienen las hojitas, recordemos, la palabra work es el verbo infinitivo, que significa trabajar. Para el pasado simple tenemos que saber dos cosas. Utilizamos verbos en forma de manera regular y de manera irregular. Hay verbos regulares y hay verbos irregulares. Entonces, en la hojita de verbos que ustedes tienen, hay una parte que dice infinitivo. Esa es la palabra work, por ejemplo, es infinitivo. Para el pasado simple, ustedes deben utilizar lo que es el pasado de ese infinitivo. Como work es un verbo regular, solo se le añade ed. Cuando los verbos son regulares, solo se les añade ed para el pasado. Cuando son irregulares, la palabra cambia por completo. ¿Está bien? A ver, vamos a hacer la forma afirmativa. Estructuración. Ustedes pueden manejar lo que es la estructuración para la evaluación. Para poder armar un verbo o una oración en forma afirmativa, en el pasado simple, necesitamos un sujeto o subject pronouns, pronombres personales, como ya lo conocemos, ¿no? Tenemos que tener el verbo, ese infinitivo, como les digo, en el pasado, ya sea regular o irregular, y un complemento cualquiera, ¿ok? Un ejemplo, por ejemplo, el sujeto, un subject pronoun, tengo la palabra I, que significa yo. El verbo infinitivo es play, como ustedes lo están viendo. Pero como me dice que el verbo tiene que estar en pasado y yo sé que play, anótense si es necesario, play es un verbo regular. Si es un verbo regular, automáticamente yo voy a añadir ed. ¿Está bien? Entonces acaba de decir I play it. Acá en la parte de abajo ya está unida esta palabra, play it. ¿Ya? Que significa yo jugué. In the park last year. En el parque el pasado año. Last year. ¿No? Esto ya la palabra last year nos está indicando que la acción ocurrió en el pasado o el año pasado. ¿Está bien? Entonces, de esta manera nosotros tenemos que o formamos una oración en forma afirmativa en el pasado simple. Para la forma negativa, escúchenme bien, la estructuración es la misma con la diferencia de que se añade el auxiliar did, ¿ya? En el presente simple añadimos el do, el auxiliar do. El pasado de do es el did, por si acaso, ¿ya? Entonces vamos a trabajar con el did, el auxiliar did más la palabra not. Vamos a tener la estructuración es el sujeto, el auxiliar did más not, la palabra not, el verbo en forma base y el complemento. Un ejemplo, vamos a continuar con el mismo ejemplo de hace rato. Tengo I, ya el sujeto, yo, did not, pero como ya estamos en quinto de secundaria, es mejor que empecemos a utilizar la forma contractada del did not. La forma contractada es didn't, acá abajo está. Entonces yo voy a decir, I didn't play. Este verbo play, como tenemos el auxiliar did, ya no se vuelve a pasado o ya no utilizamos el verbo en pasado. Recordemos que en la primera parte, el verbo, cuando no estaba el auxiliar did, el verbo tenía que tener esa función de pasado. Se añadía, como es regular, se añade ed. Pero en este caso, en el negativo, cuando ya utilizamos el did, el play se mantiene. ¿Ok? No tiene ningún cambio. I didn't play in the park last year. Yo no jugué
en el parque el año pasado. Es el significado, ¿ok? En la forma negativa. Forma interrogativa. De la misma manera, todas las estructuraciones tienen la misma forma o tienen la misma estructuración en todos los tiempos que conocemos. Acá dice did, perdón. El auxiliar did tiene que estar al principio. El auxiliar que se está manejando siempre al principio. El sujeto, el verbo en forma base, el complemento y el signo de interrogación. El auxiliar al principio, did. El sujeto, I. Verbo en forma base, play. Este de la misma manera, ¿no? No cambia, no tiene ninguna alteración. Este verbo es en infinitivo. Ya en su hojita de verbos, ustedes tienen que fijarse. Forma base es el infinitivo que ustedes ven. Entonces, la pregunta sería, ¿jugué yo en el parque el año pasado? ¿Ya? Did I play in the park last year? Entonces, esa es la estructuración que ustedes deben manejar en el pasado simple, tomando en cuenta verbos regulares e irregulares. Ahora hemos trabajado con un verbo regular. En su hojita de verbos, que ustedes ya tienen, en la última parte, clarito dice verbos regulares. Ya, todos esos verbos regulares significa que solamente hay que aumentar ed para poder volverlo al pasado. Simple past, verbo irregular. Ahora, vamos a hacer una oración con un verbo en regular o en un verbo que es irregular. ¿Ok? Dice, de la misma manera, sujeto, verbo en pasado y complemento. He, estamos utilizando ahora el pronombre subject pronoun he, que significa él. Forgot. Este verbo está en el pasado. Si ustedes tienen ahora en este momento su hojita de verbos, busquen la palabra olvidar. En el infinitivo se escribe forget, ¿ya? Pero, como nos dice, usa en el pasado ese forget cambia. Acá es con E en el infinitivo, pero como se vuelve pasado, eso cambia. Acá se vuelve O, forgot. ¿Ok? Y el complemento his homework. Él olvidó su tarea. He forgot his homework. ¿Ok? Esa es la traducción. Entonces, estamos cambiando. Forget es en infinitivo, pero para volverlo al pasado es forgot. La palabra cambia. Entonces, de la misma manera, acá hemos dicho sujeto, auxiliar, la palabra not, el verbo en su forma base y el complemento. El ejemplo es he, vuelvo a repetir, did not, la contracción es didn't. He didn't forget, acá está. Este es el infinitivo. Cuando nosotros hacemos la forma afirmativa, esto cambia al pasado, que es forgot. ¿Ok? Ahí en su hojita de verbos está. Y el complemento his homework. He didn't forget his homework. Él no olvidó su tarea. ¿Ok? Es la misma oración, solo que se aumenta el auxiliar did not. Y el verbo, vuelvo a repetir, se vuelve a su forma base. No continuamos con la palabra forgot. Es forget. El interrogativo de la misma manera. Ya tenemos el auxiliar al principio, el sujeto, el verbo en su forma base y el complemento. Did he forget his homework? Did he forget his homework? Miren, verbo en su forma base. ¿Por qué? Porque ya estamos utilizando el auxiliar did. ¿Sí? Si no utilizaríamos el auxiliar did, este cambia por completo. Por eso en la forma afirmativa, este cambia directamente. ¿Ya? ¿Olvidó él su tarea? Es la pregunta. Ahora, ¿cómo respondemos? Short answer. ¿Cómo hacemos una respuesta corta? Ya los short answer. Nos dice, para poder responder este tipo de preguntas, tenemos que siempre identificar el auxiliar y el sujeto con el que estamos trabajando. Si él olvidó su tarea, si es que esta oración es afirmativa, vamos a decir yes, he did. ¿Ok? He did. Si aquí estuviera she did. Si estuviera we did. Si estuviera they did. ¿Ok? De acuerdo al sujeto con el que estamos utilizando. Y si la respuesta es no, tenemos que decir no, he, utilizamos el mismo sujeto, didn't. La respuesta tiene que estar en negativo. No y el didn't. Did not, prácticamente, ¿no? Si la respuesta es negativa. Entonces, si es afirmativa, yes, she did.
Y si es negativa, no, he didn't. Él no hizo su tarea. ¿Ya? Eso significa. Entonces, esta es la estructuración, ¿ya? De un pasado simple, tanto con un verbo regular como un verbo irregular. ¿Ok? Esa es la función que se maneja. Vamos a trabajar después de poder conocer lo que es el pasado simple, identificar. Ustedes van a poderse dar cuenta cuándo es un pasado simple, cuando hayan las palabras más enfáticas como last year, yesterday, in 1992, digamos, que significa ayer. Si en una oración está la palabra yesterday, automáticamente es pasado simple. Si está last year, el pasado año, es pasado simple. Si les dice en 1994, ya les está indicando una fecha. Entonces, esa fecha es antigua, es pasado simple. ¿Ok? Ahora, past continuous. ¿Cómo reconocemos un past continuous? ¿Alguien recuerda cómo se hace el presente continuo? ¿Alguien? Muy bien, ing, perfecto. Pero para que sea presente continuo, ¿qué reglas tiene que tener? Un sujeto. ¿Qué más? Muy bien. Perfecto. Sujeto, verbo to be y el verbo aumentado, el verbo gerundio, que sería aumentando ing. Es casi lo mismo el pasado continuo, con una diferencia, que el verbo to be esta vez lo vamos a volver en pasado. Por ejemplo, was y were es el verbo to be, pero en pasado. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el verbo to be en presente? ¿Quién me dice? Hay tres. ¿Cuáles son? Muy bien, am, are, is. Ok, ese es el verbo to be en presente, pero en pasado es were y was, were. Ok, entonces, ¿qué significa el presente? El pasado continuo tiene que tener un sujeto, tiene que tener un verbo to be en pasado y tiene que tener un verbo con ing. Ahora, ¿cómo utilizamos? Al igual que el verbo to be, ustedes recuerdan, ¿no? La conjugación es distinto. Con las tres palabras tenemos que conjugar los 8 pronombres. Lo mismo pasa acá. Entonces, la palabra were vamos a conjugar con los pronombres I, perdón, este I no. Esto me lo van a borrar, ¿ya? Acá me he equivocado, después lo voy a borrar. Como estamos presentando, como estoy grabando, entonces esto ya no lo puedo borrar. Entonces, where se trabajaría con you, we, they. ¿Ok? You, we, they. Y para trabajar con el was, solo trabajamos el I, he, she, it. Son 4 pronombres. ¿Ya? Este no, por si acaso, vuelvo a repetir. I, eso me lo van a borrar. ¿Sí? Solo se trabaja con 3. You, we, they. Sería you were, we were, they were. Tú estabas, nosotros estábamos, ellos estaban. I was, yo estaba. He was, él estaba. She was, ella estaba. It was, esto estaba. ¿Ok? Eso significa. Entonces, el verbo to be en pasado es was, were. La conjugación se realiza. Forma afirmativa del pasado continuo. Sujeto, acá está. El verbo to be en pasado puede ser el was o puede ser el were, dependiendo del sujeto con el que usemos. El verbo y aumentando la palabra ing, volviendo en gerundio el verbo y el complemento. ¿Ok? Un ejemplo, por ejemplo, estamos trabajando con I. I dijimos que trabaja con was, ¿verdad? I was playing. Playing. El verbo infinitivo es play, pero como nos dice aumenten al verbo ing, acá está. I was playing the piano. Yo estaba tocando el piano. ¿Ok? Sencillo. Entonces, ustedes pueden reconocer el verbo, ¿qué es esto? El pasado continuo, simplemente de esta manera, teniendo el sujeto, el verbo to be en pasado, el verbo aumentando el ing y un complemento. Es la misma estructuración, solo que aumentamos la palabra not. Y
contractamos. Ya tienen que empezar a utilizar la contracción. I was not playing the piano. I wasn't playing the piano. Yo no estaba tocando el piano. Yo no estaba tocando el piano. I was not, I wasn't. ¿Ok? Esto es lo importante. Si no tiene el verbo to be en pasado, el pasado continuo, deja de ser pasado continuo. ¿Sí? Si no tiene el verbo ing, terminación ing, deja de ser pasado continuo. Pregunta de la misma manera. El verbo to be en pasado siempre al principio. ¿Se dan cuenta? Tiene la misma estructuración. Todos los tiempos verbales tienen la misma estructuración. Was were, verbo to be que sería was were, el sujeto, el verbo más ing y el complemento. La pregunta sería, was I playing the piano? ¿Estaba yo tocando el piano? Para la respuesta siempre vamos a decir yes I was. Sí, yo estaba tocando. O no I wasn't. No, yo no estaba tocando. Siempre en las respuestas cortas ustedes deben fijarse el sujeto con el que se está trabajando y el auxiliar con el que estamos trabajando o el verbo con el que se está empezando a trabajar. ¿Ok? Está el que está al principio. Hace rato nos habíamos fijado que en la pregunta estaba did, ¿verdad? Por eso decíamos yes I did o no I didn't. Ahora estamos trabajando con was. Yes I was, no I wasn't. ¿Qué pasa si el sujeto sería you? ¿Quién me dice? ¿Qué verbo tendría que usar acá al principio? Si mi pronombre personal fuera you, were, muy bien. Were you playing the piano? Sería nuestra pregunta. ¿Y la respuesta cómo tendría que ser? ¿Estás tocando tú el piano? ¿O algo así? Puede ser yes you were o yes I were también. Recuerden, cuando se pregunta con tú, la respuesta se está relacionando con nosotros, ¿ya? Es la única que cambia. Ahora, ¿qué pasa si sería we? Ya, we. Vamos a trabajar con we. ¿Qué verbo tendríamos que poner acá? Were, muy bien. Were we playing the piano? Estábamos nosotros tocando el piano. ¿Y cómo sería la respuesta? Con we. Muy bien. Yes, we were. ¿Y si fuera negativo? Muy bien. No, no, we weren't. Perfecto. Esa sería la respuesta.